Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este tiempo tan especial de recibir la palabra de Dios. Qué alegría poderlos tener por medio de este tiempo que vamos a compartir la palabra. Gracias por estar aquí. Sé que están en sus hogares, en sus casas. Hoy nos ha tocado de esta manera, pero a pesar de todo eso seguimos aprendiendo más de la palabra y seguimos recibiendo grandes bendiciones. Este mes iniciamos con una nueva serie que la he titulado Blindaje Celestial. La serie se llama Blindaje Celestial y vamos a estar analizando o estudiando un poco el Salmo 23. Así que el tema de esta enseñanza se llama Mi Padre Protector. Y vamos a leer el Salmo 23. Dice la palabra: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que vamos a recibir tu palabra. Hoy queremos poner delante de ti nuestras vidas, que nuestros corazones se dispongan para poder recibir esta palabra y que nuestra mente esté alineada a tu Santo Espíritu para que podamos entenderla, comprenderla, pero también aplicar lo que hoy vamos a recibir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi Padre protector. Cuando nosotros leemos el Salmo 23, el Salmo 23 nos enseña muchas cosas, entre ellas cómo vivir de la mejor manera y cómo caminar en victoria y en bendición a través de una de las etapas que a veces pasamos, que son tiempos difíciles, como los que estamos viviendo ahora. Este salmo lo escribió el rey David bajo la inspiración del Espíritu Santo y está escrito bajo la perspectiva de una oveja, ¿verdad? Como pues siendo él una oveja, pero nosotros sabemos que David en su juventud era un pastor de ovejas y él conoce muy bien las características de las ovejas, pero también conoció las características de un pastor, porque él lo fue. Y tal vez pudo haber escrito el salmo enfocado en cómo es un pastor, pero él lo escribió desde el punto de vista de la oveja, él siendo una oveja. Entonces dice: el Señor es mi pastor, y él se está identificando como una oveja. Ahora, esto nos indica que hay dos formas de vivir la vida o de andar en nuestra vida. Tú puedes vivir una vida con Cristo, ¿verdad? Como tu pastor, él siendo tu pastor, o sin Cristo como pastor. Eso ya lo vamos a analizar un poco más adelante y lo vamos a hacer entender. Entonces, las Escrituras dicen en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33, dice: Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentarán delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha, y a los malos a mi izquierda. Entonces, con esto entendemos que el Señor no es el pastor de todos, porque dice que Él apartará, ¿verdad?, a unos y a otros. Ahora, nosotros somos los que decidimos si Dios va a ser nuestro pastor o no lo va a ser. Hay personas que tienen a otro pastor, ¿verdad?, que no es Dios o que no es Jesús. Y ese otro pastor no ofrece lo mismo que ofrece nuestro pastor.
Ahora, los beneficios de ser oveja de su prado, o sea, de dejarnos direccionar por nuestro pastor, nuestro Señor, se reciben solamente cuando el Señor gobierna tu vida. O sea, Él te direcciona y te guía. Entonces, cada una de estas semanas que vienen, vamos a hablar de los beneficios de ser ovejas del prado, de nuestro pastor. Ahora, debemos entender que cuando el Señor es nuestro pastor, la calidad de vida mejora en nosotros. Y yo creo que la mayoría que hemos experimentado esa forma de vida anterior y la que experimentamos hoy, pues lo dice todo. O sea, realmente no somos iguales, hoy no estamos viviendo lo que vivimos antes, aunque estamos en este mundo, seguimos en este mundo, pero la situación ha cambiado para nosotros, ha mejorado en cierta manera, a pesar de las adversidades, porque igual seguimos teniendo adversidades, igual estamos pasando situaciones, todos la estamos pasando, pero cuando nosotros tomamos a nuestro Señor como nuestro pastor, las cosas mejoran para nosotros. Ahora, la calidad de tu vida aquí en la tierra estará directamente ligada a tu cercanía al buen pastor. Entonces, el Salmo 23 tiene muchas promesas para nuestra vida, muchísimas. Y cuando lo leemos, todas esas promesas se activan a favor nuestro. Así lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:20. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Ahora, el primer versículo del Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Y es importante que nos hagamos dos preguntas para entender esta enseñanza. Vamos a ver la primera. Y la primera es, ¿por qué necesito al Señor como mi pastor? ¿Por qué lo necesito? Y el Salmo 100, capítulo 100, versículo 3, dice lo siguiente, sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, la Biblia dice que tú eres una oveja, y lo ratifica 200 veces en la palabra. Como ovejas necesitamos un pastor porque las ovejas son muy dependientes. Y ya vamos a ver algunas características de ellas. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Entonces, como ovejas no podemos valernos por nosotros mismos, y antes pensábamos que sí. Necesitamos la asistencia de un pastor. Ahora, algunos dirán, pues yo sí me valgo por mí mismo, yo sí puedo, yo puedo hacerlo solo. Pero la realidad es que nadie se puede valer por sí mismo. Todos necesitamos de alguien, todos dependemos de otros. Hoy, más que nunca, dependemos de los médicos. Imagínense si no existieran médicos en este momento, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Los médicos han sido una gran ayuda para este tiempo de pandemia y muchos han sacrificado no solamente sus tiempos con su familia, sino también muchos han sacrificado su vida y han entregado su vida en su profesión para poder salvar vidas. Entonces, toda oveja depende de su pastor. Nosotros a veces pensamos que podemos hacer las cosas solos, que somos independientes, pero a la final nos vamos a dar cuenta o nos damos cuenta que siempre necesitamos de alguien. Nosotros nacimos siendo por naturaleza sociables. Tenemos que compartir, tenemos que recibir y nunca podemos vivir solos. Entonces es bueno que conozcamos las características y la naturaleza de las ovejas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero quiero advertirle algo. Algunas características son un poco incómodas. Y espero que no se moleste por lo que vamos a compartir, porque traté de hacerlo lo más suave posible. Pero hay palabras que no se pueden evitar. Entonces, una de las características de las ovejas es que las ovejas son
insensatas. Insensatas. Y esta es la palabra más suave que traté de encontrar con relación a lo que es la insensatez para describir lo que es una oveja. Porque siempre me aparecía otra palabra un poquito más fuerte o más feíta, se la voy a decir. Las ovejas son tontas. Pero dejémoslo con insensatas mejor para no ofender a nadie. Entonces, analicemos esto. Cuando uno va a los parques acuáticos, ¿verdad? Las focas son entrenadas, hay leones marinos entrenados, hay delfines entrenados, inclusive hay ballenas también entrenadas. En el circo vemos entrenados a elefantes, a tigres, a leones, a perros, ¿verdad? A caballos. Ellos también son entrenados, pero nunca se ha visto que una oveja esté entrenada en un circo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas son tontas. Y ya le voy a ir explicando esto. Entonces, la insensatez es la falta del buen juicio. Eso es en realidad la insensatez. Es la falta de prudencia, es la falta de madurez. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido faltas o hemos hecho cosas de las que nos hemos arrepentido muchas veces? ¿Cuántas veces hemos metido la pata, como se dice vulgarmente? ¿Cuántos nos hemos lamentado de cosas que hicimos y después decimos, pero ¿por qué lo hice? ¿Pero por qué fui? ¿Pero por qué cedí a eso? ¿O por qué dije eso? ¿Verdad? Yo creo que si nos ponemos a analizar y ponemos nuestra mano en nuestro corazón, yo creo que todos lo hemos hecho. De alguna manera, en algún momento lo hemos hecho. Entonces, a veces decimos, ¿por qué acepté esa propuesta? Cuando muchos me dijeron que no la hiciera. Tal vez su esposa le dijo, no aceptes eso. Pero la insensatez lo lleva a uno a veces a cometer esta clase de errores. ¿Por qué me metí en ese lugar? ¿Verdad? ¿Por qué fui tan débil ante tantas, de pronto, tentaciones que hubieron? Y a veces la mujer dice, ¿por qué le dije sí a ese feo? Y al final terminé casándome con este. Entonces, si no tenemos a un pastor que nos guíe, ¿verdad? Vamos a cometer muchos errores y no vamos a poder salir de ellos. Esto nos va a crear muchos conflictos, muchas dificultades, no solamente personales, sino también va a afectar a terceros o a las personas que están cerca de nosotros. Y esto nos va a causar problemas. Muchas veces, si el problema o la dificultad en la que me involucré es muy grande, va a traer depresiones, ¿verdad? Va a traer temores muchas veces. Y esto va a ir agrandando nuestra vida de problemas y no vamos a poder direccionarnos, o tal vez cogemos rumbos incorrectos tratando de solucionar, y en vez de solucionar, como que seguimos cayendo en más problemas. Entonces ahí es cuando nosotros necesitamos la guía de nuestro pastor. Hay muchas veces en donde uno no sabe para dónde coger. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó muchas veces. Decía, ¿pero qué hago? A veces yo me sentía tan solo como padre, y se me presentaban situaciones tan complicadas. Mi madre no estaba conmigo, mi papá casi nunca. Yo decía, ¿cómo quisiera que hoy esté mi mamá o mi papá diciéndome, mira, estas cosas suceden y hay que tratar de solucionarlas de esta manera? Pues eso pasaba cuando yo no tenía a mi pastor, a mi Señor. Y por eso fueron tan difíciles las situaciones que tuve que vivir. Pero muchos están viviendo vidas que han traído estancamiento, porque están viviendo de las malas decisiones pasadas y no han podido superar y no pueden vivir a un nivel máximo. ¿Cuántos, a causa de los errores que se han cometido, han perdido muchas cosas? Tal vez familiares mismos se han perdido. Una relación de pareja, un hogar, las finanzas, una empresa, qué sé yo. Tal vez se perdió la relación de un hermano o de los mismos padres. Y
Y eso trae amargura a nuestras vidas, trae depresiones, trae mucha tristeza y esto va a crear en nosotros como que una ansiedad, ¿verdad? Que nos va a llevar a una depresión. Mire todo lo que puede pasar cuando nosotros no tenemos a un pastor que nos direcciona y que nos guía. Porque todo lo que les estoy diciendo, todo lo que posiblemente hemos pasado y tal vez muchas cosas más, son manejables, podríamos decir, son solucionables. ¿Pero cuándo? Cuando tenemos a alguien que nos guía y nos saca de ese problema. Pablo dijo en Filipenses 3:13, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, una de las situaciones tan complejas en nuestra vida es entender que muchas veces la insensatez nos trae muchos problemas. Otra de las características de las ovejas es que son obstinadas. O sea, son tercas. Obstinación significa terquedad. Y una oveja se mete entre dos piedras y se queda apretada. Tú pensarías, pero, o sea, la idea es que la oveja quiera salirse. Pero la oveja, si tú te das cuenta, la oveja no se sale. La oveja quiere seguir metiéndose por ahí, tratando de salir entre esas dos piedras. Y nunca lo va a hacer. La idea es que tenga que retroceder para poder salir. Pero ella no lo hace. Sigue empujando y cada vez se aprieta más y más. Esto me trae recuerdo de la historia de Sansón. Yo creo que muchos hemos leído un poco acerca de la historia de él, que nos deja grandes enseñanzas. ¿Qué le dijeron sus padres a Sansón? No te metas con esa mujer no te conviene, esa mujer no es la persona indicada para ti, ¿verdad? No es una hija de Dios, no es la persona que Dios te escogió. Pero Sansón la escogió como esposa. Se obstinó, ¿verdad? Se armó de terquedad y al final, ¿cómo terminó Sansón? Sansón terminó sin ojos y al final murió. Ahora, eso no era lo que Dios quería para Sansón. Sansón era un hombre que Dios tenía un gran propósito con él. Y en verdad sí, de pronto Sansón ayudó al pueblo a salir de una esclavitud, pero esa no era la forma de terminar de Sansón. Dios quería algo mejor para él, pero el ser obstinado y el meterse en algo que no debía hacerlo y no devolver hacia atrás eso, pues lo llevó a la muerte. Proverbios 28:14 dice, dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en desgracia. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos metido en problemas simplemente por la necedad? ¿Verdad? Sabemos que está mal, sabemos que eso no es lo correcto, pero sin embargo decimos muchas veces, ojalá, yo pienso que eso se va a ir arreglando en el camino. Y hay hay un dicho que dice que lo que inicia mal, termina mal. Y sabemos que inició mal, ¿verdad? Pero seguimos insistiendo, esperando que las cosas mejoren. Y en realidad no van a mejorar. Una oveja se puede tirar por el precipicio y si 30 o 40 ovejas van detrás de ella, las ovejas que van detrás de ella al verla que se cae, también se van igual. Ese es el problema de las ovejas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros queremos hacer eso, porque uno hizo algo, nosotros queremos imitarle. ¿Cuántas veces de pronto sus hijos le han dicho, pero mamá, es que en el colegio todos mis compañeros hacen eso, el único que no hago eso soy yo? Y tal vez lo que esos compañeritos están haciendo no es lo correcto, no es lo que dice la palabra. Y tú como madre o como padre sabes que no. Pero el hijo está obstinado en que si mis compañeros lo hicieron, yo tengo que hacerlo. Y muchas veces la presión de grupo los lleva a hacer eso, los lleva a caer, ¿verdad? Y a cometer tantos errores y a pagar las consecuencias de eso. Otra característica de las ovejas, que son ovejas sucias.
Les dije que las características no eran muy buenas. En Israel hay hay muy poca lluvia y es muy común que el pasto pues se seque muy rápido, pero no se seque, sino que se pierda a causa de que las ovejas comen y comen y comen y pues el pasto no se recupera muy pronto, por lo que no hay lluvias, ¿verdad? Entonces muchas veces vemos rebaños en donde ya no hay pasto y las ovejas están ahí, ¿verdad? Moviéndose y y ese polvo, o a veces llueve y ese lodo que se envuelve entre ellas, hace que ese lodo llegue a su lana y luego se filtre o pase hasta su piel. Y muchas veces en ese lodo hay una cantidad de animales o a veces gusanos, y esos gusanos empiezan a penetrar en la piel de la oveja hasta que le forman una llaga, y después de formarle una llaga posiblemente la piel se va a podrir. Entonces las ovejas son sucias porque no pueden limpiarse a sí mismas. Yo no he visto nunca que una ovejita se esté limpiando, pero sí he visto a un gato lavarse con la saliva y se limpia por todo lado, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero una oveja no lo hace. Nunca he visto eso. No sé si usted lo ha visto, pero yo nunca lo he visto. Entonces, ¿por qué es esto? Porque las ovejas no tienen la capacidad de limpiarse a sí mismas. Y lo mismo nosotros como ovejas del Señor. Nosotros no nos podemos limpiar a nosotros mismos. Necesitamos de nuestro pastor, ¿verdad? De nuestro Señor para poder ser limpios. Porque el único que nos puede limpiar es Él. Y de hecho, Él ya lo hizo, dice la palabra. Cristo tiene una característica hacia nosotros. ¿Y es cuál? Que Él es el único que puede limpiar y lavar todas nuestras faltas y nuestros pecados. El problema es que nadie, absolutamente nadie, ni se puede limpiar ni puede limpiar a otro. Hablando a nivel personal, no lo podemos hacer. Necesitamos que lo hagan por nosotros. Y es importante también que entendamos que al no poderlo hacer, vamos a permanecer sucios. ¿Sucios por qué? ¿Por qué nos ensuciamos? Por el pecado. Y una persona que permanece sucia en el pecado, pues va a perder muchos privilegios. Uno de ellos son las tantas promesas que Dios tiene en la palabra, porque las promesas están ahí. Dios nunca las va a quitar porque uno haya cometido pecado. Las promesas siempre estarán ahí. La cuestión es que primero hay que limpiarse, hay que restaurarse, hay que sanarse, hay que cambiar nuestra forma de vida para poder recibir esas promesas. Pero si nosotros no lo podemos hacer, entonces nunca las vamos a recibir. Nunca nuestra vida va a ser una vida de bendición realmente. No lo vamos a poder disfrutar. Necesitamos que el Señor nos limpie. Necesitamos que nuestro pastor esté encargado de limpiar ese mugre que muchas veces llevamos en nuestro corazón. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice: en primer lugar les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Y en 1 de Juan capítulo 1, 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la única forma de ser limpios es a través de la sangre de Jesús, ¿verdad? Y Él es nuestro pastor. Por eso es el único que lo puede hacer. La culpabilidad de nuestra vida se quita permitiendo que el buen pastor que dio su vida por las ovejas nos limpie y nos purifique. No hay otra manera. Él es el único que lo puede hacer. Y es por eso que necesitamos que Él esté pendiente de nosotros. Otra característica de las ovejas son indefensas. Y a veces uno dice, bueno, esa no está tan dura, pero póngale cuidado a esto. Casi todos los animales tienen alguna forma de defenderse. Unos tienen garras, otros tienen cuernos, otros patean, otros tienen colmillos, otros tienen veneno. Hay uno que se llama el camaleón, ¿verdad? Que cambia de color
para evadir al enemigo. Los zorrillos son tremendos, es una forma de defenderse que huele muy feo, ¿verdad? El otro día miraba una serie y veía un puercoespín. Qué tremendo cómo ese animalito se defiende y saca corriendo al animal que lo está atacando, ¿verdad? Entonces, todos aquí, nosotros como ovejas, somos indefensos. O sea, yo nunca he visto a una oveja defendiéndose. En realidad no la veo. O sea, la oveja es tranquila, la oveja es calmada, pero yo no la he visto atacando en cierta manera. Entonces tenemos que pensar que somos, a veces pensamos, que somos autosuficientes, pero como seres humanos somos muy frágiles, bastante frágiles. Nos enfermamos con un estornudo de otra persona. Ahí estamos. Y ese es el problema que estamos pasando en este momento. Nos lastimamos fácilmente y aún emocionalmente somos indefensos. Cuando intentamos controlar, lo único que conseguimos es la ansiedad y el temor, porque no podemos controlar eso. Nosotros no nos podemos defender solos como ovejas. Necesitamos que nos defiendan y por eso el pastor pues está ahí al frente para defender a su oveja. Siempre está ahí. David defendía a las ovejas del ataque de las fieras, ¿verdad? Entonces, hay personas que desde que inició todo esta situación del virus y de la pandemia, no han salido de sus casas. ¿Por qué? Porque han caído en temores de infectarse, ¿verdad? Mateo 6:27 dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Ahora, nosotros no podemos controlar cuánto tiempo vamos a vivir. No sabemos qué va a pasar cuando salgamos de aquí, de este tiempo de recibir la palabra. Tal vez tú vas a salir de tu casa en algún momento. Bueno, no hoy domingo, tal vez mañana cuando salgas al trabajo. Y uno dice, yo salgo, pero no sé. O sea, todo está en la voluntad de Dios. Nosotros estamos expuestos constantemente a diferentes situaciones. Nosotros no controlamos en realidad nuestra vida y decimos, bueno, yo voy a morir dentro de 5 años o yo voy a vivir 200 años más. Eso solamente lo determina el Señor. Él sabe en qué momento, ¿verdad? Así que estamos expuestos a muchas cosas, a muchas situaciones. Somos indefensos y por eso necesitamos a un buen pastor que vigile nuestra vida. Necesitamos a un pastor que cuide a su rebaño y que nos proteja y que nos guíe. Cuando queremos controlar las cosas y no podemos, muchas veces caemos en un estado de enojo, ¿verdad? ¿Cuántos les ha pasado eso? A veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y decimos todo está fríamente calculado y sucede que nada de lo que pensamos salió. Entonces entramos en actitudes de enojo, a veces entramos en actitudes de depresión, ¿verdad? Y pensamos que todo lo tenemos controlado y que todo se va a hacer como nosotros queremos, pero muchas veces no sucede. A veces queremos controlar a las personas. La esposa quiere controlar al esposo por medio del teléfono, llamándolo a cada momento, pidiéndole la ubicación, dónde está, con quién está. A veces el esposo también quiere controlar a su esposa. Muchas veces nosotros como padres queremos controlar a nuestros hijos y no nos damos cuenta que cuando son pequeños, ¿verdad? Tú los vistes como a ti te agrada, los tomas de la mano y te los llevas y ellos nunca dicen no, salen con sus padres. Pero cuando llegan a la adolescencia o la preadolescencia, tú tienes que decirles si quieren ir o no, porque ellos posiblemente digan, yo no quiero ir, y tú no los puedes obligar, ¿verdad? A veces como que cometemos muchos errores en la formación de nuestros hijos y por eso entran en rebeldía. No quiero decir que ellos tienen que hacer lo que ellos quieren, pero ya no se puede controlarlos como cuando eran pequeños. Tenemos que aprender a hacerlo. Lo que debemos hacer, en vez de controlar, es confiar.
en nuestro buen pastor y entregarle a Él nuestras vidas y pedirle que nos cuide y nos proteja de todo mal. Entonces, ¿qué hago yo? Yo oro y le digo, Señor, tú eres el que nos direcciona, tú eres el dueño de nuestras vidas, de la vida de mi esposa, de mis hijos. Por favor, Señor, guíalos y direcciónalos. Que sea tu presencia cuidándolos y protegiéndolos, Señor, ¿verdad? Entregamos al pastor para que Él nos guíe y nos direccione. Ahora, no todos van a tener un buen pastor en sus vidas, y eso lo decíamos al principio, ¿se acuerdan? Para algunos su pastor será el dinero, para otros su pastor será el trabajo, para otros será la diversión, los placeres. Pero esos son malos pastores que nos desvían, que nos meten en problemas. El buen pastor nos cubre, el buen pastor nos protege, nos guía por el camino correcto y nos advierte de los peligros en los que posiblemente podemos estar expuestos en el transcurso de nuestras vidas. El segundo punto, decíamos, la segunda pregunta era, ¿cómo mi pastor mejora mi vida? Y yo quisiera que podamos leer en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo desde el 11 hasta el 16, versículo 11 al 16. Quiero que le pongan atención, esta es la versión nueva, versión internacional. Dice, así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor omnipotente. Y el versículo 16 dice, buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas, yo las pastorearé con justicia. Entonces, la calidad de vida de las ovejas radica en su pastor. Te dejo de tarea que vuelvas a repasar esta parte que es bien interesante. Ezequiel 34, 11 al 16. Hay muchas promesas muy grandes ahí para nosotros como ovejas. Entonces, la calidad de vida aquí en la tierra estará directamente ligada a la cercanía que nosotros tengamos hacia nuestro buen pastor. Hay 3 razones de por qué el Señor mi pastor mejora la calidad de mi vida. Y escucha esto. ¿Por qué el Señor mejora la calidad de mi vida? Porque el Señor es perfecto. El Señor es perfecto. En el original, la palabra Señor, es Jehová. Y esa palabra la consideraban tan santa, pero tan santa, que los rabinos tenían temor de pronunciarla y por eso la cambiaban por la palabra Adonai, que quiere decir el Señor. Entonces, la palabra Señor tiene que ver con lo más alto, con lo más puro, con lo más grande, con lo más majestuoso sobre todo el universo. David dice, el Señor es mi pastor. David estaba hablando del perfecto en amor, o sea, de nuestro Señor, del perfecto en santidad, del perfecto en misericordia, en belleza, en hermosura. Otra característica es que el Señor es. Tiene que ver, la palabra es, tiene que ver con el hecho de estar presente. El Señor es un Dios que está presente en mi vida. Él no es distante, como muchas veces nos lo han dicho. Yo siempre preguntaba a mi mamá cuando
cuando me llevaba a la iglesia, decía, vamos a la iglesia, vamos a rezarle a Dios. Y yo pensaba que yo me iba a encontrar con Dios. Entonces nos sentábamos en las bancas de la iglesia católica y salía el padre. Yo me acuerdo que de pequeño yo le preguntaba, mamá, ¿y él es Dios? Le preguntaba si cuando salía el padre. Decía, no, él es el sacerdote. Entonces yo decía, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no sale? No, es que Dios está en el cielo, decía, allá arriba. Yo decía, wow, pues está lejísimo, ¿y será que él nos escucha? Ese era mi pensar de niño y yo siempre me acuerdo de eso. Por eso, cuando yo conocí al Señor Jesucristo, entendí lo que es tener al Padre cerca. Entendí que Él está conmigo, ¿verdad? Entonces las religiones dicen que Dios está lejos, que no se lo puede alcanzar o que tiene que hacer buenas obras muchas veces uno para ser digno de Él. Pero el Dios de la Biblia dice, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aun sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Entonces el Señor quiere ser parte de nuestra vida. Él quiere estar presente en todas las circunstancias de nuestra vida, en las buenas y en las malas, en todo tiempo, ¿verdad? En la alegría y en la tristeza. Dice la palabra que donde están reunidos dos o más, ahí está el Señor. Entonces el Señor no está distante, el Señor está ahí, el Señor está en nuestros tiempos de dificultades, en nuestros tiempos de errores, ¿verdad? Está en nuestros tiempos de alegría y de gozo, está en nuestros aciertos y en nuestros desaciertos muchas veces. Está en tiempos de temores, Él está ahí. Él está más cerca de lo que nosotros pensamos. Él nunca nos ha abandonado. Otra característica es que el Señor es personal. Y quiero que le ponga mucha atención a esto. Dice que Él es mi pastor, dice la cita bíblica. Dice mi pastor. Él es mío, ¿verdad? El Señor está presente en forma personal en todos los momentos de mi vida. Y si nosotros estudiamos nuevamente o leemos el Salmo 23, quiero marcarles aquí, ojalá usted pueda seguirme en el Salmo 23. Dice, el Señor es mío, dice, es mi pastor. Y dice, nada me faltará. ¿A quién? A mí. En lugares de pastos dice, me hace descansar. ¿A quién? A mí me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, a mí me direcciona, a mí me conduce. Dice que Él restaura mi alma, la mía. Me guía, dice, me direcciona por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice que aunque yo ande, dice, por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, dice. Tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunde aliento. A mí me infunde. Tú preparas mesa delante de mí, ¿verdad? En presencia de mis enemigos. Dice, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa, dice, está rebosante, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán. ¿A quién? A mí, todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, dice, moraré. ¿Quién? Yo, por largos días. Entonces, cuando el Señor no es tu pastor, ¿verdad? Tendrás que pagar las consecuencias de tu propia necedad, de tu propia insensatez y de tus malas decisiones. Pero cuando el Señor es tu pastor o es mi pastor, Él te va a cubrir y te va a proteger. Amén. Bueno, esta es una introducción a los temas que vamos a seguir tratando acerca del Salmo 23. Ahora, cuando decimos que el Señor es nuestro pastor, no quiere decir que vamos a vivir una vida sin problemas, ¿verdad? Si nosotros estudiamos el Salmo 23, ahí hay de todo, pero ahí está Dios en todo, ¿verdad? En todo, en absolutamente todo. Entonces,
Él está con nosotros para ayudarnos a superar. Qué difícil fue para mí vivir hasta ahora la mitad de la primera mitad de mi vida, vivir sin mi pastor, sin mi Señor. Al trabajar en este mensaje me ponía a analizar, no les voy a, bueno, ustedes ya conocen cuántos años tengo, y me ponía a analizar y decía, precisamente en este momento yo podría decir que la mitad de mi vida la viví sin mi pastor, sin mi Señor. Y fue bastante complicada, muy complicada, en todas las áreas de mi vida. Siempre estuve desviándome por otros lados, actuando de una manera muchas veces independiente, cometiendo muchos errores, siendo muy obstinado, autosuficiente. El yo estaba por encima de todo. Tantas cosas que yo viví sin mi pastor y por eso me desviaba tanto y cada vez me desviaba más y más y más y más y más y no encontraba salida. Pero la palabra de Dios dice que de lo vil y lo despreciado del mundo Dios nos trajo, nos rescató, nos acercó a Él. De ahí nos rescató Él. Su misericordia fue tan grande. Y en el momento en que Él pasó a ser mi pastor y el pastor de mi casa, el pastor de mi esposa y de mis hijos, pues en realidad hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades. El hecho de estar en este mundo, pues vamos a pasar situaciones complicadas, pero a pesar de todo eso, Él ha estado conmigo en todo tiempo, en todo momento. ¿Qué tal si no hubiera estado? ¿Qué tal si no hubiera estado? Qué difícil sería hoy que lo conozco y hoy que Él es mi pastor, qué difícil sería que Él no esté conmigo. Qué complicada sería mi vida. Tal vez llegaría a ser más complicada que antes. Porque Él es nuestra dirección, Él es el que nos guía, Él es el que nos direcciona, Él es el que nos dice si hay que avanzar o para dónde hay que avanzar. Dependemos 100% de Él, confiamos en Él 100%, porque sabemos que Él nunca nos falla. Sabemos que si Él nos dice que vamos a dar un paso a la derecha, es porque ahí vendrá la bendición. Él nunca se equivoca, Él siempre acierta en todo. Y es por eso que necesitamos a nuestro pastor. Necesitamos que Él nos pastoree, que nos direccione, que nos guíe nuestras vidas. Por eso hoy yo te invito para que tú en este momento puedas hacer una oración conmigo y le puedas decir, Señor, necesito que tú seas mi pastor. Si usted necesita realmente ser direccionado, ser guiado correctamente, entonces necesita la dirección de su pastor, de su Señor. Y Él está ahí listo para bendecirnos y para guiarnos. Quisiera invitarle para que hagamos una oración. Padre, hoy Señor, te damos gracias. Gracias porque hoy entendemos que tú no estás lejos, que tú estás cerca y que tú estás aquí para guiarnos y direccionarnos como el buen pastor que guía a esta oveja que muchas veces se ha descarriado, que muchas veces ha cometido tantos errores, que ha hecho de su vida una vida complicada, difícil, que ha sido tan indefensa, que no se ha podido defender de las adversidades y de los problemas y que ha caído una y otra vez en tantas dificultades. Pero qué importante es que hoy, Señor, yo pueda pedirte a ti que seas tú mi pastor, que seas tú a partir de ahora el que me direccione y me guíe, que seas tú, Señor, el que tome el rumbo de mi vida y me lleve a alcanzar esas grandes bendiciones y esas grandes promesas que están escritas en este salmo, Señor, porque yo sé que si tú me guías, que si tú eres el que va delante mío, direccionando el camino correcto, y si yo sigo tus pasos, Señor, y no me desvío, yo sé que llegaré a un puerto seguro, a un lugar lleno de bendiciones, porque eso es lo que tú buscas
en tus hijos, porque eso es lo que tú quieres de tus hijos. Por eso hoy, Señor, te pido que seas tú mi pastor, que tú le puedas decir, Señor, hoy necesito que tú seas mi pastor. Yo hoy necesito un pastor, tal vez por muchos años, tal vez los que nos escuchan en este momento por primera vez. Por muchos años tú has venido sin una guía y sin una dirección y has cometido muchos errores, pero hoy te presento al pastor, al Señor, al que nos guía y al que nos direcciona y al que busca siempre la bendición para nuestras vidas. Ese es nuestro pastor. Padre, hoy bendigo a cada familia, a cada persona que hoy nos escucha y nos ve por estos medios. Que seas tú, Señor, el pastor de cada uno de ellos. Que seas tú direccionando y guiando sus vidas. Como familia, Señor, en su empresa, en su negocio, en cada área de su vida. Que seas tú el que los guíe y los direccione. Hoy te damos gracias, Señor, porque tal vez pensábamos que no éramos importantes. Tal vez estábamos a un lado, perdidos, sin saber para dónde coger. Pero sabemos, Señor, que tú rescatas a esas ovejas perdidas y tú las traes a tu redil para cuidarlas, para bendecirlas, para limpiarlas, para lavarlas, para restaurarlas y para ayudarles a ser mejores. Queremos ser parte de tu redil, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén.